La siguiente disertación, que es diferencias entre la superficie según título y según mensura en la determinación de los estados parcelarios, estará a cargo de Norberto Fricks. Norberto es ingeniero geógrafo y fue presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe entre los años 1998 y 2002. Fue también, como todos lo saben, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores entre los años 2002 y 2007. Entre las principales funciones públicas ejercidas se destacan la de concejal de la ciudad de Rosario entre los años 1987 y 1991 y administrador provincial de Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe hasta el año 2019. Es autor de numerosos artículos relacionados al catastro y a los derechos reales y además es coautor del libro Clubes de Campo Countries de Ediciones Cuyo en el año 2002 junto al doctor Luis Andorno y el doctor Daniel Luna. Es coautor además del libro Derecho Administrativo, Estado y República, de Editorial Astrea del año 2019, junto al doctor Juan Cardona, al doctor Juan Carlos Casañe, a Rodolfo Barra, Domingo Juan Cecín, entre otros. Por otra parte, es docente en la Universidad Católica Argentina, en la Cátedra de Topografía y Geodesia, de la carrera de Martillero Público y Corredor Inmobiliario, y es docente de las cátedras de Derecho Registral en las carreras de Notariado de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica Argentina. Como todos saben, además, es el actual presidente de la Academia Nacional de Agrimensura. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Fricks. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre digo, si bien soy el presidente de la Academia, para nada se compromete la opinión que voy a dar con la opinión de la Academia, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, quiero agradecer en principio a esta oportunidad que me da la Federación Argentina de Agrimensores de poder, bueno, tirar algunos pensamientos en los que uno cree. Y bueno, felicito también a Marcelo Lupiano y también a Mario Grandoso, con quien he compartido tantos momentos cuando él estaba en el Consejo Federal de Catastro. Realmente es un gusto haberlos escuchado con muy buena claridad y aprendiendo. He aprendido, he tomado nota de algunos conceptos porque son nuevos para mí, es la verdad. También saludo a Alejandro Navarro, actual presidente del Consejo Federal de Catastro, que está aquí, a cada uno de los representantes de las entidades, miembros de la FADA y demás instituciones de la agrimensura que están presentes, y bueno, y a todos los concurrentes. Yo esta mañana, bueno, no pude participar de la jornada por lo que quise es grabar el video por las dudas, y tengo algunos problemas a veces de energía eléctrica, y se los pasé a los organizadores. Por eso, si aquí hay un problema que justo me llegan a cortar la luz, como ya me ha sucedido, bueno, los organizadores tienen el video como para continuar pasándolo. Bueno, yo luego de esto vamos a quedar también algunas preguntas. No dura exactamente 32 minutos, por lo cual si alguno quiere poner el reloj por si se duermen, entonces, bueno, en 32 minutos termina este video si todo anda bien. Gracias y bueno, y compartimos. Bueno, antes que nada, lo que me gustaría es recordar un poco cómo había diferentes enfoques en el pasado respecto a cómo se hace una mensura de estado parcelario. Porque uno puede distinguir tres situaciones diferentes. Hay una mediante la cual el resultado de una mensura es lo que se mide entre muros, entre paredes, entre alambrados, es decir, los hechos materiales. Y ese es el resultado de la mensura. Hay otro que en la vereda opuesta dice, no, ¿cómo? ¿Dónde están los alambrados? Hay que aplicar estrictamente lo que dice el título. Si el título dice 10 por 30, hay que aplicar eso 10 por 30. Una observación en este punto en particular. Tanto en uno como en otro, lo que estamos haciendo es topografía. ¿Por qué? Si yo mido lo que está material y luego lo represento, es un levantamiento topográfico. Si al revés, yo tomo lo que dice el título y lo aplico directamente
tal cual lo dice el título, al terreno, estoy haciendo un replanteo topográfico. Tanto una como otra son ramas de la topografía y no de aquella tercera posibilidad que viene desde Juan II Fernández en el siglo XIX, donde dice que el resultado de una mensura pasa por interpretar y resolver, unas veces por uno y otras veces por otros. En esto, la ley 26.209 puso total claridad, porque establece que la mensura de estados parcelarios se hacen determinando límites, y esos límites hay que ubicarlos, medirlos, representarlos, publicitarlos por plano de mensura inscrito en el organismo catastral. Para ver qué es el estado parcelario, tenemos que mirar en conjunto los artículos 4 y 5 de la ley 26.209. El artículo 4 nos dice que a los efectos de esta ley denomínase parcela la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites, correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Presten especial atención, está hablando de elementos esenciales para relacionar con el artículo 5, porque cuando habla de los elementos de la parcela, nos lo divide en dos, en los esenciales y en los complementarios. Y termina este artículo 5, donde ratifica un poco lo que decía el cuarto, ¿no? Que el estado parcelario queda constituido en la registración en el organismo catastral del plano de mensura. Realmente por ahí debería haber dicho el estado parcelario queda constituido por la inscripción en el organismo catastral del plano de mensura y allí nace, se registra el estado parcelario. Pero bueno, en definitiva, un inmueble tiene estado parcelario en la legislación argentina si existe un plano que lo represente a ese inmueble, que ese plano esté inscrito en el catastro local, pero además de estar inscrito en el catastro local, ese plano contenga al menos los tres elementos esenciales definidos en el artículo 5 de la ley 26.209. Esos tres elementos: la ubicación georreferenciada, los límites en relación a la causa jurídica y las medidas. ¿Cuál de los tres es el más importante? A mi criterio, bueno, en la determinación de estados parcelarios, lo primero y fundamental es determinar límites. Lo demás, tengo los límites determinados, la ubicación georreferenciada o arranque, lo que se quiera, la ubicación de esos límites y las medidas, luego de tener determinados, surgen de, bueno, las mediciones, la matemática, la geometría, etc. Pero lo fundamental es tener en claro cuáles son los límites que originan el estado parcelario. Si hay una contradicción en los antecedentes entre límites y las medidas, yo creo que hay sin duda que privilegiar los límites. Muy poquito sobre esto, que en varias charlas lo he expresado, cuando dice que los límites están dados en relación a la causa jurídica que les dan origen, no nos cabe otra pensar que esa causa jurídica estamos hablando de derecho, y si estamos hablando de derecho, la conclusión definitiva es que el límite es inmaterial porque proviene del derecho. Esa unión de dos derechos, del propio con el lindero o con el dominio público en el caso de los frentes del estado parcelario, ese encuentro que es único, es el límite, es el encuentro de dos derechos. Lo que no hay que confundir, por lo tanto, es estado parcelario con estado de ocupación. Estado parcelario es cómo están ubicados los límites jurídicos de los inmuebles. El estado de ocupación es el resultado de los hechos del hombre, cómo lo materializa con alambrados, con paredes, pircas, tapias. Lo puede hacer en el límite o lo puede hacer
corrido del límite. La modificación de esos hechos físicos, para nada, en mi criterio, modifican al estado parcelario, sí al estado de ocupación. Alguna doctrina considera y llama estado de ocupación igual al estado de hecho. En otras, plantean de que el estado parcelario más el estado de ocupación conforman el estado de hecho. Creo que son cuestiones de interpretación nada más de las palabras. Lo importante es lo otro, no es lo mismo estado parcelario que estado de ocupación. Fernando López Avalía, en Derechos Reales, en el tomo 1, nos dice: si en un terreno encontramos ciertos signos separativos, alambrados, zanjas, muro, podemos entrar a sospechar que ellos sean separativos de inmuebles, pero sin que ello sea decisivo. Lo que hace que queden separados dos inmuebles son líneas perimetrales intangibles, pero jurídicamente relevantes, que pueden coincidir con signos exteriores en el terreno y con accidentes naturales, pero que pueden también discrepar totalmente de ellos. Línea perimetralmente intangible, jurídicamente, ¿no es lo mismo que límite en relación a la causa jurídica que le dan origen? Creo que sí. Pero esto no es nuevo, porque ya en 1863 Juan II Fernández expresa: el agrimensor es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos, para los que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos. Y el resultado de su espinosa tarea a este respecto tiene luego que ponerlo en relación, que compararlo con los hechos existentes, para los cuales es forzoso valorarlos, acatando en consecuencias uno y despreciando otros, sometiendo unas veces los títulos a los hechos y otras haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada por esta extensa palabra: su criterio. Su misión lo lleva irresistiblemente al vasto campo de las apreciaciones conjeturales, a los dominios del derecho. Y Juan Manuel Castañino: los límites no se crean por las medidas de su forma geométrica, pues ellas son solo una consecuencia del objeto límite territorial creado por su propia causa jurídica. El límite hace a la medida, nunca la medida al límite, en teoría, de los límites territoriales de nuestro colega santafesino ya fallecido. Sintéticamente, cuando se realiza una mensura de estado parcelario, podemos tener tres resultados, esquemáticamente. Un resultado es que yo tengo este título donde dice que un inmueble en la calle Unión entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, y mide 10 por 20. El agrimensor va, mide y encuentra alambrado luego de los 30 metros, después de haber ubicado la línea municipal original del título, porque esto puede haber tenido un ensanche de calle, etc. Pero ubicó y encuentra que los límites están perfectamente materializados con alambrados o con muros o con tapiales. Aquí, en este caso, el estado parcelario coincide con el estado de ocupación. Pero también podría suceder de que el agrimensor, cuando mide, va midiendo, se encuentra que entre este alambrado y esta tapia, en lugar de 10 metros, se encuentra con 9 metros. Aquí, en este caso, a un lindero le sobra superficie. Puede suceder esto. Ya sabemos que el agrimensor tiene que medir todo al menos dentro de la manzana, todos los arranques y comparar los diferentes títulos. Aquí la ocupación es menor al estado parcelario, pero el estado parcelario no cambió, es de 10 por 20. Ahora bien, si a ningún lindero le sobra superficie, lo que puede llegarse a la conclusión es que el estado parcelario es igual al estado de ocupación, que nunca ese inmueble tuvo 10 por 20, por más que los papeles así lo dijeran. Siempre tuvo 9 por 20. Es decir, que como conclusión se debería constituir estado parcelario correcto. El objeto del derecho real tenía una dimensión menor que la que estaba expresada en los títulos. Y podría suceder a la inversa. En este caso, el agrimensor mide y se encuentra que ese tapial
Este tapial está a los 11 metros de este alambrado, es decir, de que aquí tiene 1 metro de más. ¿De qué? De ocupación, está ocupando más de lo que al menos describe el título. Y si a algún lindero le está faltando, le falta superficie, quiere decir de que la ocupación es mayor que el estado parcelario. El estado parcelario no se modificó, es 10 por 20, pero el estado de ocupación es 11 por 20. También importante de publicitar estas situaciones en los actos de transferencia por el certificado catastral. Ahora, si a ningún lindero le falta superficie, bueno, es igual que el caso anterior. El estado parcelario es igual al estado de ocupación, es decir, de que aquí el estado parcelario es de 11 por 20. Hay que constituirlo de nuevo el estado parcelario correcto, porque el objeto del derecho real tenía una dimensión mayor a la que está describiendo el título. Síntesis de una tarea del agrimensor en la determinación de límites de inmuebles para constituir o modificar el estado parcelario. El agrimensor investiga títulos de los propios y los colindantes. Va al terreno y mide, ¿qué mide? Hechos materiales. Lo único que encuentra son hechos materiales. Puede encontrar fierros que si luego descubre que están en los límites eran mojones y no fierros en el suelo. Pero también alambrados, paredes. Ubica todo lo material y lo va midiendo, lo va levantando. Hace el levantamiento topográfico, ¿sí? De las mediciones de todos los elementos materiales. Reúne todos los antecedentes ya en gabinete de cartográficos, especialmente planos de mensuras antecedentes, propios o de linderos, colindantes, todos los antecedentes cartográficos que pueda. Con los títulos, no solo los propios, con todos los antecedentes cartográficos, resuelve el límite. Y a partir de ahí confecciona el plano. Plano que luego, por trámite de inscripción, lo inscribe en el catastro, y luego tiene como tarea que materializar los límites con mojones. Creo, convencido, que este es el momento trascendental de la agrimensura, cuando resuelve los límites bajo su criterio, con todos los antecedentes y todas las mediciones que realizó, y que está dispuesto a pelearlo con todo el mundo porque él está convencido allí, bajo su total responsabilidad civil, como marca el artículo 6 de la 26.209. Cuando se realiza el balance entre la superficie del estado parcelario determinado por la mensura respecto a la descripción que está brindando el título, podemos encontrar 3 resultados. A todos nos han pasado. No hay diferencias entre título y mensura. Diferencia en menos en lo que expresa el título es otra posibilidad. Diferencia en más de lo que expresa el título es otra posibilidad. Cuando la diferencia es en menos, bueno, no hay problema, se inscriben los planos, ¿no? A lo sumo en Santa Fe se pide alguna explicación por escrito. Ahora, cuando la diferencia es en más, aparecen allí las normas sobre excedentes, demasías, sobrantes, etc. Sobrante de que me pregunto en este análisis que uno viene haciendo. ¿Cambiar una descripción defectuosa o errónea que hace el título hace cambiar el objeto del derecho? Si el registro de la propiedad ni siquiera convalida el título, ¿por qué se sacraliza la descripción que hace ese título del inmueble? ¿Por qué es sagrada? El propio Código Civil y Comercial no hace esto. Porque fíjense el 1914. El 1914 dice presunción de fecha y extensión. Si media título se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él indica. Se presume que las medidas del inmueble son las que indica el título, pero está dejando lugar a otras alternativas. La causa jurídica que origina un límite, en principio, es la que surge del título, sin duda. Se presume, pero no es la única. Algunos autores no aceptan esa posible diferencia y se justifican cuando uno explica por qué. Y traen a colación este artículo, más otro que está por allí, pero en el libro de los derechos personales.
en los contratos, y en este caso en el precio del contrato. El 1135 dice, precio no convenido por unidad de medida de superficie. Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, y la superficie del terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, el vendedor o el comprador, según el caso, tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia. El comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio, puede resolver la compra. Estamos hablando de plata, estamos hablando de precio, no estamos hablando de derechos reales. ¿Por qué? Acá cuando dice diferencia mayor, ¿diferencia entre qué? Y tiene que ser entre título y mensura, pues si yo voy a vender, estoy vendiendo lo que dice mi título. Y luego, si la mensura resulta que es distinta y esa diferencia es en más o en menos al 5%, aplica este artículo, donde tengo que arreglar las cuestiones de precio. La diferencia mayor al vigésimo, en el Código Civil de Vélez Sarsfield hablaba del vigésimo, que es lo mismo al 5%, se resuelve monetariamente entre las partes, no es tema de derechos reales. Pero bueno, en base a esto, algunos justifican leyes o decretos de sobrante. En Santa Fe lo teníamos, porque fue derogado por la ley reglamentaria de la Ley Nacional de Catastro, que lo considera esto, que contradice a la ley nacional. Tenía este decreto cuando hablaba de inmuebles, la ejecución de mensuras, margen de tolerancia, valor máximo de terminación. ¿Qué expresaba este decreto? En el artículo primero decía, para los inmuebles ubicados en las zonas urbanas que tengan sus deslindes materializados por muros medianeros o divisorios, fíjase un 5% del valor máximo en que puede discrepar la superficie de la ejecución de la mensura respecto a lo que consigna el respectivo título de propiedad o la que resulte por cálculo en base a lo expresado en dicho título. Y a falta de tal elemento, de los antecedentes que permita establecer fehacientemente tal superficie. Para los predios urbanos que no se encuentren en esta situación, es decir, que no esté materializado, y para los predios en zona suburbana y rural, el 1% del valor máximo. Evidentemente que aquí está confundiendo el concepto de mensura, o lo está llevando a aquel primer caso que en el comienzo de esta exposición dije, está hablando de que el límite es la materialización, es decir, que me está diciendo, me está induciendo a que si yo encuentro una pared, sí, muy antigua, está aquí, avanza sobre el lindero, sí, pero ¿para qué el usucapión? Tiro por el suelo el instituto del usucapión y lo que estoy haciendo es con esto lo voy arreglando con las mensuras en base a esto. Ahora sí, es más del 5%, allí aparece el artículo 3 de este decreto ya derogado, que dice que constituirá un sobrante fiscal. En otras legislaciones, sinceramente a mí me llama totalmente la atención, dice que hay que ubicarlo el sobrante. Hay que ubicarlo en algún lugar dentro de la parcela. Me sobró, hay que ubicarlo. Quiero dar un ejemplo, a ver si puedo expresarme correctamente. Un título dice que el inmueble, por ejemplo, ¿no?, tiene una superficie de 500 metros cuadrados. Pero el título no solo dice eso, dice que linda con Juan, con Ana y con Silvia. Cuando se resuelven los límites de la mensura, el inmueble entre los límites Juan, Ana y Silvia tiene 530 metros cuadrados, en este caso más del 5%. Si aparece un sobrante fiscal entonces por esa legislación que a mí me llama la atención, lo ubico en un costado, ya me cambió el límite. Ya no lindo con Juan, con Silvia, estoy ya lindando con un sobrante fiscal. Es decir, de que aquí se me hace la pregunta de nuevo, ¿qué vale más? ¿La medida o el límite? ¿Cuáles son las posibles diferencias, los posibles orígenes, mejor dicho, de las diferencias entre la descripción que hace el título y la que resulta de la mensura? Bueno, por ahí puede haber más, pero a mí se me ocurren errores en las transcripciones de los títulos. Me tocó a mí, tengo experiencia en los 45 años que ejercí, donde de 73 varas, de 73 varas, en otro título aparecieron 63 varas, por ejemplo, un error
tipográfico, errores en los planos en que se basó el título, polígonos que no cierran, da origen a errores y que hoy, por una mensura, se corrigen. Instrumentos de medición modernos que nos dan mucha mayor precisión a que en el pasado, que se medían con bueyes y cadenas, pueden hacer de que haya diferencias. Métodos distintos en determinados límites, lo que dije anteriormente, en cierta época, sobre todo cuando la ingeniería civil hacía mensuras, se tomaban las materializaciones, se medía, se hacía topografía, o la otra corriente opuesta, que si no se aplica exactamente lo que dice el título. La conversión de medidas del título en varas del Sistema Métrico Nacional, porque hay una legislación luego, cuando se cambia al metro nacional, que obliga a multiplicar por 0,866. Y acá me quiero detener un poquito porque es muy gráfico esta situación. Fíjense la cantidad de varas que estaban aprobadas en España por allá por 1852, 1886. La diferencia que hay entre la vara de Castilla, la de Alicante, la de Albacete, la de Huesca, todas esas son varas vigentes en España. ¿Qué decían los títulos cuando en función a qué vara? En general no se decía que era la vara de Castellana, no. Y miren ustedes, si yo tengo un título entre dos límites, entre Juan y Silvia, tengo 1000 varas, me dice mi título. Si esa vara tiene origen en la vara de Castilla, voy a tener 835,90. Si ese título tiene origen en la vara de Alicante, voy a tener 912. Si ese título tiene origen en la vara de Zaragoza, voy a tener 772. Ahora bien, si yo tengo un título de 1000 varas, pasamos, el título se mantenía ahí. Cuando se va a hacer una transferencia, hay legislaciones, en Santa Fe la tenemos, ¿no es cierto?, donde hay que usar la vara nacional para designar esas medidas. Y por lo tanto, y esa vara nacional es 0,866. Es decir, de que ese título que está de 1000 varas, cuando se transfiere, hay que poner igual a 866 metros. Tiempo después se va a hacer la mensura de ese título. Bueno, si ese título se originó en la vara de Castilla, bastante común, a mí me ha tocado mensuras en esto, y lo he descubierto justamente aplicando esto, voy a encontrar 835 metros con 90. Ahora bien, ¿tengo un faltante o tengo una mala descripción del objeto del derecho? Podría suceder de que la que se usó originariamente en el título y con eso se marcó en el terreno el límite entre Juan y Silvia haya sido la vara de Alicante. Entonces yo ahora cuando hago la mensura mido 912, pero el título corregido por la legislación dice que tiene que tener 866. Entonces, ¿tengo un sobrante o tengo una mala descripción del objeto del derecho? Bien, para agrimensores, tengo el título de Juan y el título de Silvia. Tengo un punto A y un punto B que marcan las colindancias. ¿Cuál es la medida entre el título? Y acá me valgo del brillante trabajo y gráfico de Armando Del Bianco en la revista Mundo Geo. Puedo en principio decir, y la distancia es el trabajo que me da de ir de A hasta B, es decir, es lo mismo que una cinta chiquita, ir midiendo y obtengo un valor. Si uso una estación total, la estación ONA, ¿cierto?, perpendicular al nivel del mar, y tomo una distancia, voy a tener una distancia topográfica, que es una proyección ortogonal. Pero si en cambio uso receptores GPS entre A y B, voy a tener el vector GPS, que es esa distancia de allí. Pero si lo debo hacer como dice, por ejemplo, la norma santafesina y pide el IGN para poder contrastarse sobre un modelo, tengo que usar la distancia curva sobre el elipsoide. Esa es la distancia que debería poner en el plano. Pero si a mí me piden de que lo haga porque estoy haciendo una cartografía con una proyección
sobre un plano de tangencia como Gauss-Kruger, por ejemplo, voy a tener esa otra distancia. Fíjese, ¿cuál es la distancia entonces entre A y B? Y allí en este ejemplo, que reitero, Armando del Bianco lo expresa tan brillantemente de esta manera, tengo 5 medidas distintas entre A y B. Cambian los títulos, hay sobrantes, faltantes, porque se haya usado una u otra. Le dejo la respuesta. 1948, la ley 2996 de catastro establece, como en toda esa época, el catastro geométrico parcelario. Es decir, confeccionar el plano volcando todos los títulos y los planos de mensura que hubiere registrado en los catastros, de tal manera de armar ese rompecabezas. Y es lógico que ese rompecabezas, esta es una carta del 82 del pueblo donde vivo, la ciudad donde vivo, y quiero ver ese pedacito allí. Fíjense aquí lo notable de las diferencias que hay en una misma línea entre 423, 428, 251, 254, 851, 846, bueno, hay diferentes medidas para lo que debería ser una única medida. Y quiero detener en esto para ver el ejemplo del 1% en más en la zona rural, esta zona rural que no podían tener los títulos porque, bueno, supongamos que estos 441 estén bien y estos 427 estén bien. Pero acá en este costado oeste tengo por un lado alguien que dijo que esta línea mide 174,80 y otro que dijo que 170. Puede estar bien una, la otra, o ser una distinta a todas esas. La superficie del título de la parcela 11, de esta parcela, con 170 metros, es 73.780 metros cuadrados. Pero, si al hacer la mensura se comprueba que la correcta es 174,80, me va a dar 75.863,20. O sea que voy a tener una diferencia de 2.083 metros, o sea, un 3% más de la que marca el título. Con la vigencia de ese decreto que ahora tenemos derogado en Santa Fe, es posible que no se hubiese permitido registrar ese título con las medidas correctas que eran al final 174,80. Se dan cuenta de lo irracional de estas situaciones que se producen. Otra lectura, que es la que yo más asiento, del origen de las normas sobre exceso demasiado sobrante, porque la he leído en legislaciones muy viejas de fin del siglo XIX, son los títulos de tierra entregados por el Estado en las campañas del desierto y en las primeras colonizaciones provinciales. Los titulares, el título decía algo y ellos aprovechaban y tomaban mayor extensión. Entonces de ahí aparecían estas legislaciones de sobrantes fiscales. Ahora, salvo para mensura de título que no provenga de subdivisiones, sino de antelados del Estado, no se justifican, en mi criterio, mantener esas normas en la actualidad. Conclusiones. Si se respetan los derechos de los colindantes, no existen sobrantes ni faltantes, existe la verdad de cómo era ese inmueble. No se pueden mantener normas que contraríen el código ni las leyes que lo reglamentan. Mantenerla pueden confundir al desprevenido, creyendo que si el resultado está por debajo de esa tolerancia de estas normas, se puede avanzar sobre el lindero, dejando de lado el instituto de la usucapión. No, así no se puede avanzar ni un centímetro sobre el lindero, por más de que no haya problema en inscribir un plano. A lo sumo, el Estado podría cobrar un impuesto en función a la nueva superficie que ahora descubre que tiene ese inmueble, que es el objeto impositivo, y hacerlo retroactivamente inclusive, porque estuvo pagando por menos de lo que tenía, y con un canon por ahí que relacione el valor inmobiliario de esta novedad, pero nunca distorsionar el concepto del objeto del derecho real. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en Santa Fe la reglamentación de la Ley Nacional de Catastro y las normas de mensura, el decreto 1309 del año 17, obliga al agrimensor a realizar una memoria que justifique las diferencias entre título y mensura. El profesional queda comprometido en el tema.
Una solución alternativa muy interesante. La norma podría establecer que para el caso de diferencias en más de los que expresan los títulos, se deba citar a los linderos y confeccionarse acta y memoria de mensura. En nuestra norma santafesina, el agrimensor que realiza un acta electrónica en cada mensura es considerado un auxiliar del catastro en los actos de mensura. Es decir, que está actuando en símil a un oficial público. En esta semana de la agrimensura, que se conmemora el 23 de abril de 1963, en que la legislación riojana da el carácter de oficial público al agrimensor, ¿lo podríamos pensar? Muchas gracias. Bueno, para los que quedaron despiertos, estoy a disposición, ¿no? Bien, ingeniero, han llegado muchos mensajes de felicitación por su exposición. Han llegado también algunas consultas. Si le parece, puedo leerle una de aquí, de un agrimensor de Córdoba, que plantea una diferencia con la idea de sobrante fiscal y sostiene que la mensura se determina, entre otras cosas, por las colindancias. Él en realidad le plantea como un debate y una consulta, ¿no? Las diferencias en más o en menos se pueden justificar perfectamente su origen en la base de las mediciones de mayor superficie. Plantea el colega y bueno, planteaba esa discrepancia con la idea de sobrante fiscal y agrega que hay un sinnúmero de inmuebles que carecen de descripciones correctas, que enumeren todos los elementos del polígono de límites, de allí que debemos justificar en cada caso las diferencias. Insisto, no creo que sean sobrantes fiscales, sino que con nuestra mensura estamos determinando correctamente los límites y por ende una nueva configuración geométrica que permitirá luego corregir la imperfección de la descripción del título original. Sí, sí, bueno, coincidimos, evidentemente. Acá estamos pensando y partiendo de la buena fe de todo el mundo, incluyendo la del agrimensor. Yo estoy viendo el artículo 6 de la 26.209, como dijera Aida Kermermaje de Carlucci en varias de las conferencias, ojo los agrimensores con ese artículo 6, ¿no es cierto? No puedo yo sustituir, ni así sea por 2 o 3 centímetros, como decía en la presentación, al Instituto del Usucapión. Si yo estoy avanzando y a alguien le falta, evidentemente tengo que usucapir ese pedazo. Yo no puedo agrandar el título en virtud de que tengo un porcentaje chiquitito de avance. No, señor. Pero distinto es la interpretación correcta. Yo ahí tiro una idea para el debate, que es la citación de linderos, la memoria de mensura junto con el acta, y el ejemplo santafesino, que por ahí podría pensarse nada más, de decir por qué en las legislaciones no se pone que en el acto de mensura el agrimensor actúa como auxiliar de catastro como la provincia de Santa Fe. De esa manera lo estaríamos transformando en cuasi oficial público, con lo cual ese acta pasa a tener, bueno, como si fuera un acta notarial o un acta hecha por un empleado de catastro en el lugar. Y ahí toma la opinión de los colindantes referido a la determinación del límite. Lo tiro nomás como idea en esta semana de agrimensura, pero coincido en todo lo demás con usted. Hay la cabida, que es, por ahí O'Donnell la llamaba, la cabida, bueno, es allí donde está el verdadero título. Estaba hablando antes de la línea de Rivera, no está totalmente determinada, no importa, los documentos que se inscriben en el catastro no crean ni sacan derechos. Por lo tanto, son declarativos, en definitiva, la publicidad. No convalida catastro en inscribir un plano que la línea de Rivera está en ese lugar. Sirve a la publicidad, cuanto más exacta mejor, cuando busquemos los mecanismos para que se diga con mayor precisión, que hoy los métodos de mediciones, de representación, todo lo facilitan, mejor, mayor seguridad jurídica. Pero no quiere decir de que uno con su tarea pueda aumentar o disminuir los derechos de propiedad. Bueno, creo que es muy clara la respuesta, ingeniero. Llegan también muchas felicitaciones a través de la transmisión de Facebook. Un colega suyo de Buenos Aires dice: lo felicito por el análisis, y agrega que en Buenos Aires
es muy claro el por qué deben ubicar ese excedente, ya que la idea es poder diferenciarlo de las invasiones, si mal no interpreto el mensaje de su colega. Sí, sí, yo reitero, una cosa es el estado parcelario, otra cosa es el estado de ocupación. Si yo tengo de más porque estoy ocupando de más, no me modifica el estado parcelario para nada. Lo tengo que poner en el límite correcto porque a alguien le está faltando eso. Entonces, por lo tanto, ahí juega mucho, mucho, y yo le doy muchísimo peso, muchísima importancia a diferenciar ese estado parcelario del estado de ocupación. El tema es cuando a nadie le falta nada o a nadie le sobra nada, y bueno, mijo, es esto lo que es la cabida, es el objeto en el cual siempre se estuvo transfiriendo, que no se transfiere por una registración en el registro de la propiedad, se transfiere entre partes en el terreno, con el acto, que es la voluntad de uno de transferir ¿qué? Esto que se transfiere. Nuestro sistema es declarativo y no constitutivo, y por lo tanto, bueno, estas cuestiones siempre hay que analizarlas en todo el marco de nuestro sistema inmobiliario y nuestro sistema de publicidad inmobiliaria. Clarísimo. Ingeniero, hay una más aquí, y si le parece vamos cerrando con esta, y en todo caso le propongo lo mismo que le propuse a los agrimensores expositores anteriormente. Si quieren podemos ir buscando una manera de que aquellas preguntas que vayan llegando por ahí fuera del momento de la exposición, las podamos ir compendiando y buscando una manera de dar respuesta a todas las inquietudes que van llegando. Hay otra de otro colega, no dice de qué parte del país es, dice que le parece muy buena la propuesta y se pregunta a sí mismo y se lo pregunta a usted. ¿No generaría esto una especie de enojo en los colegas al querer darles más labor expresando una memoria de donde surge esa superficie de más? Si quiere se la leo nuevamente. No, la entiendo perfectamente. Mire, yo junto a innumerables colegas, yo tal vez un poquito más, me tocó justo estar al frente de FADA cuando se sanciona la Ley Nacional de Catastro. La pelea que siempre tuve es porque la Ley Nacional de Catastro, debíamos tener una Ley Nacional de Catastro, no para darle trabajo a los agrimensores. Debíamos tenerla porque eso da seguridad jurídica a aquel que va a adquirir una propiedad. Está más con la protección al consumo que con dar trabajo a los agrimensores. A mí es lo que menos me preocupa el trabajo. Lo importante es de que el agrimensor devuelva en general la preparación que le dio el Estado gratuitamente a la universidad pública, lo devuelva ¿con qué? Con una excelente gestión profesional, correctamente. Si eso da mayor o menor trabajo, yo estoy al margen de eso, no me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es que dar mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Este es mi criterio, ¿no es cierto?, ante estas cuestiones. Clarísimo, ingeniero. Han llegado muchísimos comentarios. Aquí una colega suya que también celebra esta idea de no sacralizar las medidas y de tirar siempre a un pensamiento crítico de toda la situación. Bien. Permitime, Juan, permitime, Norberto, no puedo dejar pasar ese comentario. Realmente, cuando yo dije algunas palabras al inicio, hablé del objetivo de este tipo de jornadas, de todas las políticas que desarrollamos el año pasado, tendientes a generar una actualización y un perfeccionamiento de nuestros conocimientos y de nuestra formación. Y todo apuntando a la excelencia, ¿sí?, en el ejercicio profesional. Por lo tanto, pensar que esa excelencia puede estar limitada por las muchas o pocas ganas de trabajar del colega, realmente no podemos ni siquiera aceptar la idea de analizar esa reflexión. Creo que incluso vos decías que por ahí tenía que haber o podríamos pensar en una reglamentación que obligue a la memoria. Yo creo que no hay nada que obste a que un profesional que inicie un expediente ante el catastro respectivo, un expediente de mensura,
incluya un informe porque él quiere fundamentar con mayor razón o con mayor detalle cuál es la tarea que hizo, a los efectos de que alguien que vaya a compararla posteriormente o a hacer la mensura de al lado o de alguno de los linderos, lo pueda usar. Creo que esa es precisamente la idea de la memoria, más allá de si te obliga o no el Estado, sino de compartir cuál fue el criterio, eso que Juan II Fernández decía muy bien, es la tercera parte, pero la más importante, y la que más ruido te hace, es el criterio. Entonces, nunca definir el nivel de definición de una mensura, valga la redundancia, en función del trabajo que hay que hacer, sino lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Nada más, quería agregar eso, Norberto. Sí, pero además lo digo en este contexto, estoy hablando de los sobrantes especialmente, no tanto los faltantes, sino la forma de salvar esto que en mi criterio, desde el punto de vista jurídico, no debería aceptarse. No debería aceptarse conforme a la legislación actual. Los límites en función a la causa jurídica que les dieron origen. Hay que investigar las causas jurídicas. Yo allí no me amplié mucho por los tiempos, pero hay que remontarse no solo a la cartografía actual, hay que ir a la cartografía y a los títulos hacia atrás, leer antelados, ver cuando hay conflictos de este tipo, para uno estar completamente seguro que cuando digo, sí, el límite pasa por acá y se lo discuto hasta delante de un juez, a quien sea que pasa por acá. Y creo que ese es el momento trascendental del agrimensor en los actos de mensura, ¿no? Bueno, yo agradezco ya, porque no quiero tomar tiempo de otros oradores. Autorizo a la conducción, tienen ahí el video, si lo quieren subir a cualquier medio, a YouTube, a lo que sea, está allí para verlo. Y también voy a mandar el PowerPoint en mudo, en PDF, ¿no es cierto?, para que lo tengan. Y de ya, agradecido de nuevo a la FADA de la oportunidad de expresar mi verdad. Tal vez no sea la verdad, pero es la mía, ¿no? Gracias, Marcelo, y a todos los asistentes por haber escuchado. Gracias. Por favor.